¿Qué tal, hermanos y amigos? Vamos a dar continuidad a esta serie de mensajes. En esta oportunidad nos toca ver aquellos acontecimientos que hubieron luego de la muerte de Jesucristo al entregar Él su vida en la cruz. Para ello vamos a tener dos lecturas de la palabra de Dios. Una se encuentra en San Lucas, capítulo 23, comenzando del versículo 44, dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un hombre llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. La otra lectura se encuentra en San Juan, capítulo 19, desde el verso 38, dice así: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Hasta aquí por ahora la lectura de la palabra de Dios. Estos acontecimientos que tienen relación con estos días que celebramos la Pascua. Estamos ahora en el punto de los acontecimientos sucedidos luego de la muerte de Jesucristo, de esta entrega voluntaria que Jesucristo hizo de su propia vida en la cruz. Ellos estaban en unos días de preparación para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante que los judíos tenían, y estaban en este día o en estas horas previas a comenzar el día del reposo, el día sábado, que ellos debían guardar, que ellos debían respetar, y solo faltaban 3 horas para que comience este nuevo día. Recordamos o comentamos que en los días ellos lo contaban a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día
Eso era lo que duraba un día entero. Entonces Jesucristo entrega su vida alrededor de las 3 de la tarde, y desde las 3 hasta las 6 de la tarde acontecen estos primeros sucesos que hemos leído. Hay personas que están alrededor de este acontecimiento o de este espectáculo, como Lucas lo describe, y que tienen relación directa con la vida y lo que le sucedió a Jesucristo en estos últimos instantes. Aquí vimos a un centurión, una persona muy ruda, un soldado, una persona que tenía ya años en el oficio. Por ser centurión ya era una persona reconocida y avanzada en su ejercicio de la milicia, y tenía personas a cargo. Ahora, no le era a él extraño el sufrimiento humano, porque él lo impartía, porque él habrá estado en luchas y batallas, y porque les enseñaba también a otros a poder realizarlo. Eran ellos los que llevaron adelante todo el sufrimiento previo a la crucifixión de Jesucristo. Pero hay algo que llama la atención, o que a él también le llamó la atención. Hubieron algunos acontecimientos que no los leímos, pero que están en los otros relatos de los evangelistas, que ellos comentan y describen que cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, que hubo tinieblas, que hubo también terremotos, y todo esto y la manera de morir de Jesucristo hizo que el centurión exprese y dé gloria a Dios, y también que diga verdaderamente este hombre era justo, o como en otro de los evangelios dice, este era hijo de Dios. ¿Qué había sucedido a este hombre tan duro en su vida por ser soldado y guerrero a la manera de lo que eran los romanos en aquel entonces, que frente a la entrega de Jesucristo muriendo en la cruz le llamó la atención? Hay indicios de que le llamó la atención por la manera de morir de Jesucristo y frente a los acontecimientos, en darse cuenta que el que estaba muriendo o había fallecido en ese momento no era cualquier persona, no era uno más de los que él había visto morir o dar muerte, era justo, era el Hijo de Dios. Él reconoce esto en ese momento, pero no tenemos más descripción de qué sucedió con este centurión luego. Si él continuó y profundizó e indagó acerca de Jesucristo y sus enseñanzas y de su vida. Él queda perplejo frente a este acontecimiento, pero no sabemos qué sucedió luego. Fue una expresión de sus sentimientos frente a lo acontecido y no pasó a mayores. Esto puede ser que sea muy parecido a lo que nosotros vivimos. Somos personas que nos sensibilizamos frente a los acontecimientos, y pudiera ser que frente a la muerte de Jesucristo y todos sus sufrimientos nos conmovamos y podamos tener este tipo de expresión de reconocimiento frente al dolor de Jesucristo físico, frente a la entrega de su vida y frente a lo que tuvo que padecer, y quedarnos viendo solamente este dolor y no seguir más allá. Esto pudiera ser nuestro ejemplo en nuestra vida, en que es solo un acontecimiento sucedido a lo lejos en el tiempo, pero que pasados estos días dejamos de lado y no lo volvemos a recordar, sino hasta el próximo año, en las próximas Pascuas que vuelvan.
y esto nos puede suceder a nosotros, que sea Jesucristo alguien que toma relevancia por 1, 2, 3 días en el año, tanto por su muerte como quizás en Navidad, recordando el nacimiento, pero que pasen esos días y nuestro interés y nuestra ocupación en la persona de este justo, del Hijo de Dios, no permanece, no continúa. Hubieron otras personas que estuvieron también alrededor y que hemos leído, que estuvieron allí. Estaban, dice, sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea, que estaban lejos mirando estas cosas. Eran sus conocidos, eran aquellos que estuvieron con Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, mirando y siendo quizás protagonista de los acontecimientos que realizó Jesucristo en sus señales, prodigios y milagros que realizó. Y quizás ellos fueron beneficiados en estos milagros, fueron testigos de lo que Jesucristo hizo, y participaron con Él y pasaron tiempo con Él, y eran sus conocidos, pero que en este momento estaban lejos, mirando desde lejos estas cosas. Quizás podamos ser nosotros estos, que conocemos a Jesucristo, que hemos reconocido que Él es un Maestro, que hemos reconocido que Él es aquel hacedor de maravillas, milagros y prodigios que ha realizado, que nos hemos acercado a Él, solicitando, buscando o llevando a alguien en busca de una intervención de parte de Jesucristo y de Dios en nuestras vidas o en la vida de otros, y que hemos de esta manera participado, pero que estamos a lo lejos, mirando de lejos lo que Jesucristo hizo. Y Él está esperando que no solamente nos acerquemos a Él en busca de todo esto, como aquellas personas lo hicieron, que nos acerquemos a Él en busca y frente a nuestras necesidades le busquemos y obtengamos de Él beneficios y seamos bendecidos con su presencia y su participación y su obrar y su poder para con nosotros, pero que nos mantengamos luego a la distancia, distantes, sin seguir buscándole, sin seguir delante de Él haciendo su voluntad y buscando de poder estar conociendo y haciendo lo que Él espera que hagamos. No mantenernos a la distancia, alejados y fríamente fuera de su persona y de su obrar, sino poder estar cerca de Él continuamente. No solamente estaban estas personas que hemos mencionado, sino que el relato o los relatos nos muestran a alguien llamado José, una persona adulta, una persona que era miembro del concilio de Jerusalén, era un varón, lo describe como varón bueno y justo, esta persona que participaba de este grupo selecto, religioso y político de aquel entonces, pero que nos dice Juan que además de ser parte de este concilio, de este grupo selecto religioso y político de la época, era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Quizás nos identifiquemos con él, quizás seamos de aquellos que tuvimos un encuentro con Jesucristo, hemos reconocido que Él es el enviado de Dios, el que entregó su vida en la cruz, el que murió por nosotros, hemos tomado decisión por Jesucristo, recibiéndole como
Señor y Salvador, pero que ese señorío, con el transcurso del tiempo, no se evidencia. Porque como este José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los demás. Y quizás estemos en esta condición. Hemos tenido contacto con Jesucristo, nos hemos acercado en arrepentimiento, solicitando el perdón de los pecados, la limpieza de nuestra vida, de nuestra condición, pero que en este momento estemos alejados y que no estemos mostrando y evidenciando y dándonos a conocer como discípulos de Jesucristo. Y que andemos secretamente, que andemos sin mostrar y sin darnos a conocer como los seguidores de Jesucristo. Este es el tiempo en que debemos acercarnos nuevamente a Él, en arrepentimiento, para poder continuar siguiéndole y mostrando que Él es el Señor, que es nuestro Salvador, porque le hemos recibido como Salvador, pero que también es nuestro Señor, a quien tenemos que seguir y obedecer, como luego lo hizo José, este José de Arimatea. Esto que él realizó de acercarse a Pilato y solicitar el cuerpo de Jesús para darle sepultura, le trajo indudablemente a José el tener que ser expulsado de este concilio, porque lo iba a poner en evidencia que él era un seguidor de Jesucristo, de aquel que sus compatriotas le habían dado muerte, o lo habían enjuiciado y lo habían sentenciado a muerte. Entonces él iba a quedar de esta manera expulsado de todo lo religioso, y iba a tener que enfrentar todo aquello que muchas veces debemos enfrentar, a aquellos que nos identificamos con Jesucristo. Él es el Salvador y Él es el Señor. Y en esta condición debemos vivir. No quedarnos en el anonimato, no quedarnos a escondidas, sin dar a conocer quién somos en Jesucristo, qué es lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz. Este José ahora estaba identificado plenamente con Jesucristo. Y esto que él realiza junto con la ayuda de Nicodemo, otro religioso, que también había estado en contacto con Jesucristo tiempo atrás, en esa misma oportunidad, antes de que se llegue el nuevo día del sábado, que se llegue a las 6 de la tarde, entre los dos toman el cuerpo, lo envuelven en sábanas y también colocan estos compuestos de mirra y de aloes que tenían y que era costumbre ponerle a los que habían muerto y poder ponerlos luego en el sepulcro. Es lo que ellos hacen. Ellos se identifican con Jesucristo y toman este rol protagónico de darle una sepultura digna a Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el fin? ¿Cuál hubiese sido el fin de Jesucristo luego de muerto? Igual que todos los demás reos que morían, eran dejados en el basural para que los animales silvestres puedan alimentarse. Este era el fin de Jesucristo también, pero aquí vemos a este José de Arimatea que él pone a disposición de su dinero comprando una sábana, y también pone a disposición su propia sepultura, porque nos relata Mateo, otro evangelista, que ese sepulcro era de él,
y allí es donde colocan a Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Y Él pone a disposición de lo suyo en dinero y en lo suyo en lo material, en este caso el sepulcro, y todos estos productos aromáticos que ponían en los muertos, los ponen a disposición de Jesucristo. Ahora identificados con Él y siguiéndole frente a las consecuencias que ellos iban a tener que enfrentar por haberse identificado de esta manera y no seguir los lineamientos que el mundo judío habían ellos seguido. Bien, tenemos otro grupo que son las mujeres. Estas mujeres que habían venido de otra provincia siguiendo a Jesús, de la provincia de Galilea a la provincia de Judea, a la ciudad capital de Jerusalén, donde esto había acontecido. Estas mujeres que estaban viendo todo esto desde lejos, pero que también se acercaron y vieron dónde habían puesto a Jesucristo. Dice que estas mujeres habían venido con Él desde Galilea y que siguieron y vieron dónde estaba el sepulcro y dónde lo habían puesto y cómo fue puesto su cuerpo allí. Estas mujeres vuelven y se vuelven hasta donde ellas estaban y se encontraban anteriormente, y dice que prepararon especias aromáticas y ungüentos. Ellas también, en este seguir de Jesucristo, identificándose con ellas, no quedaron pasivas. Ellas también trabajaron y pusieron de sí, preparando estas especias aromáticas y estos ungüentos para llevarlos pasado el día de reposo. Conforme al mandamiento debían ellas descansar y todos descansar y pasar el día de reposo el día sábado. Y dice que el día domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, ellas se levantaron muy temprano, iniciando el día a las 6 de la mañana, iniciando el día domingo, vinieron con esto que ellas habían preparado y que ellas habían dispuesto en su corazón hacer, y pusieron de sí también en cuanto a sus materiales y lo que tenían para poder llevarle esto a Jesucristo. Y le llevaron en este domingo de resurrección. Llevaron lo que habían preparado y eran varias las mujeres que habían llevado esto a Jesucristo. Vemos aquí a distintas personas que frente a lo que Jesucristo había hecho, habían reaccionado de una u otra manera. Hoy nos toca vivir a nosotros este tiempo y tomar de este tiempo y frente a lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz, quedarnos en alguno de estos grupos. Un grupo que reacciona en forma sentimental, pero que no profundiza. O ser de aquellos que miran de lejos estos acontecimientos, habiendo participado y habiendo recibido los beneficios de Dios y de Jesucristo, siendo quizás salvos por la obra de Cristo al morir en la cruz, pero no profundizar y mirar de lejos y estar distante. O ser protagonistas a pesar de haber estado en el anonimato, como fue José de Arimatea. Él era un discípulo, un seguidor de Jesucristo, alguien que había comprendido la obra de Jesucristo y el motivo por el cual estaba él aquí en la tierra y había sido enviado por Dios, y que era el gran maestro, el Mesías, el que Dios había enviado para rescate de
y salvación del alma. Él había comprendido esto y ahora había dejado de que esto sea un secreto en su vida y empezó a evidenciarlo, tomando y siguiendo estos lineamientos que él se propuso en su corazón. Ir hasta donde estaba Pilato, el gobernador, y poder solicitarle el hecho de tomar el cuerpo y envolverlo y ponerlo en un sepulcro, en su propio sepulcro, que junto con Nicodemo hacen esta tarea. Podemos identificarnos quizás con ellos, o con él, con José, que estaba en lo secreto, pero que ahora hizo público su creencia y su dedicación y devoción a Jesucristo. Si estábamos en este grupo, nos identificamos con él, que podamos, como José, salir del anonimato, salir de lo secreto y poder seguirle a Jesucristo como él es merecedor. Poder darnos a él en todo lo que tenemos y en todo lo que somos. Poder brindarnos a Jesucristo en todo lo que tenemos de parte de él. Dar de lo nuestro y darnos nosotros mismos, nuestra vida a él. Que realmente él sea el Señor y no tan solamente el Salvador. Vemos a estas mujeres que en todo momento siguieron a Jesucristo, que hicieron el recorrido que él hizo desde una provincia a otra, caminando y siguiéndole y sirviéndole en todo tiempo. Y estando en estos últimos minutos de Jesucristo allí en la cruz, también viendo lo que estaba sucediendo, porque conocían que el que estaba muriendo allí era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Luego iban a conocer que realmente él era el Hijo de Dios y le iban a tratar como tal. Luego en el relato que no leímos, pero lo podemos hacer cuando tienen el encuentro con Jesucristo resucitado. Ahora todo esto que Jesucristo hizo al morir en la cruz, derramar su sangre, entregar su vida, morir cuando él quiso morir a su propia voluntad, entregar su vida y así entregarle su espíritu a Dios, tiene un motivo que es trascendental. No era solo mostrarse como un mártir, como alguien que moría por otros, por alguna causa momentánea, sino que él venía con un propósito digno y supremo, sublime, porque él venía de parte de Dios a este mundo corrupto, lleno de pecado, de maldad, evidenciado en nuestras propias vidas, evidenciado en la vida de otras personas, cómo el pecado se instaló en nosotros y se evidenció a través de nuestras conductas, y aún de aquello que está en nosotros y que aún no se manifestó, porque quizás no se dio la oportunidad de hacerlo, pero no tenemos quizás capacidad de entendimiento de poder comprender hasta dónde llegaría nuestra maldad instalada en nuestro corazón, en el corazón del ser humano. Jesucristo entrega su vida y lo hace en la cruz, muriendo y cargando con todos nuestros pecados. Él vino a dar solución a la humanidad caída, al problema del pecado, de tu pecado y del mío. Nada podemos hacer por nuestros propios pecados. Por nosotros mismos nada podemos hacer. No hay otra persona en este mundo que pueda hacer algo por cada uno de nosotros. Era necesario que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga aquí a la tierra y entregue su vida, y era la única y es la única manera
en que podemos obtener salvación y vida eterna. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un motivo, nos dice aquí la Escritura, un motivo que es supremo y sublime. Jesucristo muere en la cruz, se identifica con la humanidad y muere por todos, tomando nuestro lugar, reemplazándonos en esa muerte cruenta, pero Él cargó nuestros pecados allí en la cruz. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Tus pecados, tus desaciertos, tus pensamientos errados, tus sentimientos equivocados, tus palabras erróneas que iban todo esto en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesucristo vino a dar solución a este problema del pecado, para que no seamos pecadores, sino que podamos ser perdonados, hijos de Dios, librados de la condenación del pecado, librados de tener una vida en un futuro lejos de Dios por toda una eternidad. Dios nos quiere dar a través de Jesucristo, el que murió y resucitó por nosotros, darnos vida y vida abundante, vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación del alma, poder tener una comunicación con Dios permanente para siempre. Porque recién leímos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió y resucitó por nosotros, para que no vivamos para nosotros mismos, en forma egoísta, egocentristas, mirando nuestras propias vidas, siguiendo nuestros propios pensamientos y voluntad y sentimientos, sino que sigamos a Jesucristo, sino que vivamos para Él, para aquel que murió y resucitó. Vivir para Jesucristo. En nuestra condición de muertos por el pecado, Él nos quiere dar vida y vida abundante. Él espera que nos podamos acercar a Él en arrepentimiento y en confesión de nuestros pecados ante Dios, diciéndole que perdone nuestra condición de ser pecador, y en el reconocimiento que Jesucristo, al morir en esa cruz, estaba pagando y muriendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué no en esta hora, en este instante, no te acercas a Dios en oración, en arrepentimiento, en confesión de tus pecados, en reconocimiento de que estás lejos de Dios, que no querés ser una persona que solo mira estos acontecimientos y se conmueve, que no querés ser alguien que sigue a Jesucristo y lo ve de lejos y que lo vuelve a recordar al año siguiente, que no querés estar en el anonimato de aquellos que, habiendo conocido a Jesucristo como Salvador, no le siguen como su Señor, sino que como estas mujeres, en todo momento, su fe estaba puesta en Jesucristo y le seguían en todo momento, y como José de Arimatea hizo luego, al identificarse con Jesucristo y seguirle porque ahora es su Señor. ¿Por qué no acercarte a Dios en estas Pascuas,
esta Pascua que es Cristo, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día por toda la humanidad, por tu vida como por la mía. ¿Por qué no acercarte a Dios solicitando el perdón de todos tus pecados, solicitándole el perdón por ser pecador y vivir lejos de Él, y apropiarte de lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz, y confesar y poner tu confianza en que lo único que va a perdonar tu vida y darte la vida eterna, como recién leíamos, esta vida que Él vino a dar, puedas obtener así la salvación, el perdón de los pecados y ser uno más de aquellos que viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Que en esta noche puedas tomar esta decisión. Oramos por tu vida y puedas así tomar decisión por Jesucristo. Quedamos a disposición tuya a través de este medio. Podés consultarnos y preguntarnos y nosotros estar a disposición de acompañarte y poder mostrarte con las Escrituras lo que Dios está esperando y quiere darte para vos. Dios te bendiga.